Estamos en vivo, viernes 6 de febrero, terminando la primera semana. Mi nombre es Alejandro Sánchez. Les doy la bienvenida para estar en conexión y en contacto con nosotros a través del 1040 de amplitud modulada. Quiero invitarlos a que nos sigan a través del video chat. Estamos en línea en www.radiomujer.com.mx. Y bueno, el día de hoy tenemos un tema por demás interesante, tenemos el tema de naturismo. Me gustaría desarrollarles un poquito en cuanto a alimentación alcalina, cuáles son los tipos de alimentos más saludables que se pueden usar tanto como cultura preventiva como integrativos durante la dieta. La semana pasada también hacíamos un recuento de tanto las terapias que hemos tenido como un resumen de alimentos. Nos visitaba una experta, Alma Valadez, y nos hablaba un poquito hablábamos de la jugoterapia, nos hablan un poquito de esta alimentación saludable y debatíamos un poquito entre que si los lácteos tienen que ver con o son favorecedores de salud y qué tanto son tan buenos para nosotros. Les doy la bienvenida y abro líneas de comunicación para que se pongan en contacto con nosotros. 31 22 11 90 y 36 47 18 83 son nuestras líneas en cabina, para que puedan sugerirnos algún tema. Ya hemos tratado esta semana terapias ecuestres, muchísimo de alimentación. El foro y el punto más importante es la cultura preventiva dentro de esta línea. Tengo también una línea WhatsApp, el número es 33 38 22 32 08 para que puedan mandar mensajes de texto. Y para el día de hoy escogimos el tema de naturismo. Estamos esperando a nuestro experto, el doctor Arturo Álvarez, y me gustaría compartirles un poco entre tantos artículos que leemos, un poquito de qué es el naturismo, empaparnos un poquito con este tipo de cultura. Hemos tratado vida saludable, alimentos preventivos, alimentación alcalina. De hecho, les dábamos la semana pasada los 7 alimentos más alcalinos. Entre ellos se encuentra el apio. Nos dimos cuenta que el chile morrón, el brócoli, col rizada, los berros, generalmente los alimentos amargos son los alimentos que tienden a ser totalmente alcalinos. Pero ¿qué es el naturismo? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de naturismo? Y directamente cuando escucho esta palabra nos vinculamos con alimentos totalmente saludables y completamente naturales. Nos explicaba Alma Valadez la semana pasada en alimentación saludable lo importante que es incrementar la alimentación cruda. Generalmente todos estamos acostumbrados por cultura a cocinar y a mantener en cocción los alimentos. Y cuando un alimento natural, una fruta o una verdura se calienta o se pone al fuego rebasando los 80 grados, estamos oxidando todos los alimentos, perdiendo enzimas tanto para digerirlas, perdiendo oxígeno en los alimentos y propiedades importantes como vitaminas y minerales. Generalmente los mexicanos, en la cultura mexicana, todo lo hacemos tanto frito. Nos falta hablar un poquito de radicales libres, saber qué es un radical libre, qué sucede en las funciones y procesos metabólicos cuando todos los alimentos se fríen en aceite. Un maestro crudo vegano nos explicaba en alguna conferencia, en algún momento que tuvimos oportunidad de estar con él, Chaya Michan, que es un importante naturista de México. Él nos explicaba que cuando los aceites no se deben de freír, pero cuando un alimento rebasa la cocción de 80 grados centígrados sobre la estufa, estamos literalmente oxidando completamente el alimento. También es importante saber que cuando nosotros cortamos con cuchillo los alimentos, empieza en contacto con oxígeno el proceso de oxidación natural. Son procesos de putrefacción naturales de los alimentos, por eso es tan importante que los alimentos sean cocinados en el momento. En jugoterapia, nuestra invitada nos compartía que cuando realizamos un jugo, que además de que no debe ser en extracción, debemos de tener un tiempo aproximado de 30 minutos para consumirlo. Sucede exactamente con las lechugas, con el perejil, con el cilantro y con la cebolla cuando son partidas. Hay que consumirlos de inmediato. Generalmente las amas de casa, después de que pican una cebolla, o la guardan en el refrigerador en proceso de oxidación o la mantienen durante la cocina. Y alguna vez leí un artículo que una cebolla partida que queda a la intemperie durante el día puede convertirse en un caldo de bacterias importantes para el organismo. Entonces, es muy importante recalcar y señalar que los alimentos deben de ser consumidos de inmediato. Y también es asombroso qué tipos de alimentos no consumimos durante la dieta. La semana pasada revisábamos que los berros, alcaparras, arúgula son alimentos que inclusive la gente no conoce y son
por demás verduras y leguminosas que son alcalinas. Inclusive fuera del aire no tuvimos oportunidad de tratar el tema porque Alma tenía poquito tiempo para compartir información en cabina, pero el uso de los germinados, buscaremos un experto durante este mes de febrero para que nos hablen un poquito de los germinados, y Chaya Michan como naturista también nos pudo compartir esto, un alimento en cereal o en leguminosa, en vaina o desvainado, evidentemente tiene propiedades proteicas, de vitaminas y de minerales. Pero cuando una semilla se germina, cuando un cereal puede ser germinado, en porciones aproximadas, incrementamos del 200 al 400% la potencia del alimento. O sea, lo ideal es que comamos o ingeramos alimentos vivos. Por eso es que la carne, los lácteos, derivados, mantequillas y alimentos procesados se convierten pues en alimentos que ya tienen un proceso o químico o de putrefacción importante. Entonces la alimentación viva siempre será más preventiva y siempre será más saludable, pero ¿cómo incorporar este tipo de alimentación a la dieta? Eso es lo complicado, porque podemos hablar mucho de salud, podemos hablar mucho de alimentos, pero lo difícil es a la hora de cocinar. Ya seas ama de casa, seas caballero, seas joven, estudiante o estés en una vida laboral activa, es muy complicado prepararte, inclusive hacer una cocción o una preparación de alimentos crudos, que eso es lo interesante. Y me gustaría compartirte un poco de lo que es el naturismo. Y si tuviéramos que dar una definición precisa, cuando hablamos de naturismo, nos referimos a una ciencia muy antigua, que Hipócrates, el padre de la medicina, hablaba de ella cuando decía una frase célebre, la hemos mencionado muchas veces en este programa, que el alimento sea tu medicamento y que tu medicamento sea tu alimento. Y cuánta verdad y profundidad hay en esta cita de Hipócrates. Es importante. Chaya Michan también nos comenta que en tu refrigerador está tu farmacia, pero debemos de saber cómo combinar los alimentos y la manera de cocinarlos. Y hay una ciencia importante que también me gustaría tratar en el lapso de las siguientes semanas, la trofología. Porque no solamente es llevarte a la boca alimentos naturales, debemos de conocer la correcta combinación de los alimentos que estamos cocinando. Hay alimentos dulces, nuestro experto en Ayurveda nos habló de alimentos astringentes, alimentos ácidos, y a veces la mala combinación de estos... les pongo un ejemplo muy preciso, la fruta y el yogur. Para mí es una combinación que no, si igual no nos pasa nada en el organismo, no es una combinación tan saludable. Inclusive también las proteínas con los carbohidratos simples son combinaciones complicadas, como el pozole, cuando se combina carne con grano de maíz, que es un carbohidrato, si no me equivoco, simple, aunque no somos nutriólogos. Sabemos que dentro del organismo suceden en el proceso de la digestión fermentaciones que pueden ser poco saludables para la alimentación y para la salud humana. Combinación de carbohidratos con proteínas, el yogur con fruta, que es muy acostumbrado, y también la fruta antes después de los alimentos, muchas veces en casa y en la cocina como postre. Cuando tenemos una alimentación salada o fuerte, generalmente todos tenemos como una predisposición a comer alimentos dulces, y lo primero que se nos viene a la mente y a la mano es una fruta, una manzana, melón, papaya o cualquier tipo de alimento dulce. Y debemos de saber que si nosotros ingerimos un alimento amplio, sea desayuno, comida, cena, y después comemos fruta, la trofología nos explica que ese fermento de la fruta después del alimento que ya está ingerido puede convertirse en una putrefacción importante para la digestión. Entonces buscaremos en el lapso de las siguientes semanas expertos que nos puedan hablar de la perfecta combinación de los alimentos en trofología, y les daba la siguiente definición de naturismo. Naturismo se basa en una filosofía según la cual todo el universo funciona de acuerdo a una ley natural de profunda armonía. Así cada planeta gira en su armonía, las estaciones se suceden, el día le sigue invariablemente a la noche, todo en la naturaleza responde a una ley de orden y de equilibrio. De la misma manera, en el ser humano cada sistema, órgano, célula trabaja en sinergia con el conjunto entero del ser. Por lo tanto, cuando hay un desequilibrio que se manifiesta como enfermedad, hay que tener en cuenta no solo la parte que muestra el síntoma, sino a todo el organismo. Cuando hablamos de naturismo o de alimentación saludable, pues nos referimos a un sinfín de características que conoceremos a partir del siguiente bloque, y los invito a que se comuniquen a cabina 31 22 11 90, 36 47 18 83. Regresando les daré una lista de los alimentos más alcalinos para su dieta y regresamos con más en Tu Vida en Balance.
Regresamos 5:20 de la tarde, estamos en vivo a través del 1040 de amplitud modulada. Nos íbamos con el tema de naturismo, los alimentos alcalinos y qué es lo que mejor favorece la alimentación en cultura preventiva. Y ahora sí me toca presentarlos, pero no tengo tu nombre. Florencia Sánchez. Florencia Sánchez, déjame la nota porque yo soy medio distraído. Florencia, bienvenida a este programa, les agradezco mucho que estén aquí. ¿Usted es el doctor Arturo Álvarez? Sí, a la orden. Qué gusto, bienvenidos Florencia y Arturo. Usted es pionero del naturismo en Latinoamérica desde hace 35 años. Y además fuera del aire me doy cuenta que somos medios conocidos. Además Algo nos liga. Algo nos liga y me gustaría presentar un poquito de su currículum. El doctor Arturo Álvarez, que nos acompaña hoy en cabina, es médico cirujano por la UNAM, homeópata por el IPN y naturópata en GFU, miembro, fundador y expresidente de la Academia Mexicana de Medicina Alternativa AC. También es fundador y director de la Escuela Nacional de Naturismo en México y entre sus múltiples trabajos ha dictado seminarios, talleres y conferencias en toda América. Inclusive creó libros, ¿verdad? El Maestre Cronobiografía y Unificación Global, pionero de naturismo y las medicinas alternativas. Todo un currículum impresionante, doctor Arturo. Pues trabajo de vida. Siéntase en su casa, nos interesa mucho que nos hable de este tema de naturismo, que es no solamente poco conocido, es poco desarrollado en las culturas mexicanas y en general me imagino que en el globo. Doctor Arturo. Sí, actualmente está muy mezclado, ¿verdad? Se piensa que naturismo es medicina alternativa, acupuntura, homeopatía, cromoterapia. No, o sea, el naturismo tiene su propia escuela, ¿no? Tiene sus grandes fundadores, empezando por Hipócrates, ¿no? Hipócrates, inclusive al naturismo se le llamaba medicina neohipocrática, ¿sí? Porque se adapta a las condiciones actuales. El naturismo, como le dije en un principio, pues es la armonía, es la clave, el equilibrio y la armonía consigo mismo y la naturaleza. Y tiene un objetivo muy claro, mantener la salud, el vigor y además identificar su ser y su conciencia con la conciencia universal, que ese es uno de los principios fundamentales. En el naturismo se considera que todo está determinado por una fuerza curativa. Se le llamaba en latín Vix Natura Medicatrix, que quiere decir la fuerza curativa de la naturaleza. El hombre está enfermo porque impide de alguna manera, por intoxicación, por emociones negativas, por mala dirección de su espíritu, impide que la fuerza curativa de la naturaleza lo armonice. Todo el trabajo del naturismo es en la palabra que es terapéutica. Fíjate que todos la usamos, pero casi nadie sabe qué quiere decir. Terapéutico. Terapéutica. Fíjate, ¿Y qué definición nos podría dar, doctor Arturo? Pues la del origen griego, terapéuticos, quiere decir hacer a un terreno susceptible de cultivarse. Eso quiere decir terapéutica. Entonces, ¿qué quiere decir? Limpiar un terreno para que en ese terreno se pueda cultivar la vida. Esa es la terapéutica. Entonces, terapéutica es limpiar el terreno, ya sea físico, emocional o espiritual de un paciente. Entonces, ¿por qué? Porque si yo tengo limpio el terreno, es susceptible de que fluya la energía vital y el organismo se reestructure. Claro. Ese es todo el concepto. Entonces, empezamos por cuestiones meramente físicas, anatómicas, fisiológicas, ¿sí? El primer nivel de limpieza es el intestino. ¿Qué es lo que comes? ¿Verdad? Uno es lo que come. Claro. Un árbol se mantiene por las raíces, ahí toma sus nutrientes y las raíces en el cuerpo son los intestinos. Si nosotros padecemos estreñimiento, tenemos un problema. Claro. Si nosotros le metemos alimentos que no digerimos correctamente, no estamos diseñados para digerir esos alimentos, vamos a enfermarnos definitivamente. Ese es un primer nivel, que claro, es en el que estamos la mayoría. El segundo nivel sería una limpieza de la sangre, que era un poco lo que estabas mencionando. Si no tenemos un pH de 7.4, ese desbalance hacia la alcalinidad o hacia la acidez provoca cualquier cosa. Se convierte, la acidez creo que promueve virus y bacterias y el exceso de alcalinidad, cepas, parásitos y hongos. Entonces hay que mantenernos en el centro. Así es. Y no solamente eso, se ha profundizado más al respecto y se ha visto que alteraciones emocionales también son por el pH de la sangre. ¿Sí? Altera la correcta eliminación de la célula
y la correcta asimilación de los nutrientes de la misma. Claro. Entonces ocasiona realmente una alteración profunda. Ahora, ¿por qué se da eso? Por la alimentación, ¿sí? Si uno come harinas refinadas, alcohol, carne, tabaco, principalmente, que es lo que come toda la población. Harinas que se convierten Harinas o sea, son alimentos que están en la dieta diaria de todos los mexicanos. Así es. De todos nosotros, me incluyo, porque aunque promovemos Sí. una alimentación saludable, es casi imposible no comerlas. Y a eso le sumas que no hay buena masticación, no hay buena ensalivación, pues terminamos dándole al traste al cuerpo. El cuerpo está hecho de acuerdo a anatomía comparada con animales. Nosotros deberíamos de vivir por lo menos 5 veces lo que tardamos en crecer. 25 años por 5, 125. Mínimo. Casi nada. Mínimo. Eso es lo que viven todos los animales. Y saludable Menos además. nosotros. Si Nosotros vivimos vivimos la mitad. por lo menos la mitad de eso. Con Así 60 es. si bien nos va y Ajá. que es como la calidad de vida. Sí, el ser humano es fácil de morirse, de intoxicarse y fácil también de mantenerse vigoroso. El maestro Laferrier, no sé si el maestro Laferrier o Voltaire, en uno de los libros el maestro decían que el ser humano no se muere, se mata. Voltaire, sí. Voltaire, ¿verdad? Él fue, sí. Él Ese. lo menciona el doctor Laferrier en sus libros. Él dice que definitivamente una alimentación vegetariana sería la tabla de salvación de 20,000 y muchísimas enfermedades. Claro. Si la gente hiciera gimnasia todos los días, un deporte, ¿sí? Si la gente se hiciera vegetariana y si la gente tuviera un ideal elevado, filosófico, que entendiera por qué estamos aquí, cómo podemos relacionarnos unos con otros, cuál es nuestra meta profunda y conocerse realmente de fondo quién es uno mismo en cuanto a ser y esencia, las cosas serían muy diferentes. Muy diferentes. Doctor Arturo, cuando hablamos de naturismo, yo lo veo lejos el naturismo. Yo me imagino una montaña, un manantial, hortalizas orgánicas, pero vamos a aterrizarnos como en la realidad que todos vivimos. Todos corremos, trabajamos 12 horas al día y de repente se vuelve complicado no solo integrar alimentos saludables a la dieta. ¿Cuál sería su mejor recomendación para comenzar a favorecer o habituarnos a una vida saludable en cuanto a alimentos? Sí, yo diría que primero entender bien de qué se trata. El primer paso es purificación, la limpieza profunda de los tejidos, ¿verdad? No vamos a hablar ahorita del aspecto emocional. Entonces, limpieza profunda de los tejidos empieza con un correcto sistema digestivo. Un correcto sistema digestivo tendríamos que ir eliminando alimentos muy tóxicos, ¿no? Hay alimentos que de entrada se tienen que eliminar. Totalmente Otros, de la dieta. Sí, otros que podemos ir tolerando de vez en cuando, ¿sí? Y otros que definitivamente debíamos de consumir diario. Esos serían los alimentos crudos, ¿sí? Es decir, fruta, verduras y ensaladas con sus aderezos adecuadamente. Son comidas excelentes. Ahora, no solo es eso, ¿no? Necesitamos proteína. Ese es el punto de las diferentes tipos de dieta que hay, ¿verdad? Lo que nosotros recomendamos de inicio es una alimentación que incluya huevos, leche, ¿sí? Crema, queso y frutas y verduras y cereales de inicio, ¿sí? ¿Para qué? Para que no haya una deficiencia de proteínas. ¿En alguien que come carne? ¿Cómo? ¿En alguien que come carne? En alguien que come carne. ¿O público general? No. Para empezar, alguien que coma carne, fuma, beba, alguien ordinario, común y corriente, ¿sí? Que quiera cambiar su dieta, tiene que dejar la carne, el alcohol y el tabaco, fundamentalmente. Nos platica por qué la carne, este tema tan controversial de por qué la carne debemos de sacarla un poquito de la dieta o aminorarla cuando regresemos al corte, doctor Arturo. Okay. Aparte de por qué es cadáver, sí, ahorita te explico. Además de porque es un cadáver. Sí, la alimentación viva siempre será la mejor para el ser humano. Así Pero nos es. platica después del corte. Estamos en vivo 31 22 11 90 36 47 18 83. Señora, si usted no está de acuerdo con el doctor Arturo, llámenos y denos y pregúntele al doctor Arturo por qué la carne se convierte en un alimento tóxico para la vida. Y regresamos con más a través de Tu Vida en Balance. 5:34 de la tarde y estamos en vivo a través de tu programación Tu Vida en Balance con el doctor Álvarez Bravo, médico cirujano, naturópata y especialista en alimentación saludable. Tan importante y tantos temas que hemos tratado aquí en cabina. Y Florencia, ¿tú también eres naturista? Sí, también. ¿Te dedicas al mismo giro?
Más o menos, mi fuerte es la yoga y la meditación. Qué padrísimo. ¿Qué tipo de método usas de yoga? Fíjate que yo trabajo con uno que se llama Dharma Yoga, que es de la escuela que tú tienes también de Paramahansa Yogananda. De ahí viene todo, ¿no? De ahí viene el principio. Y es una que se llama Hatha Raya Yoga, que incluye meditación y práctica de asanas. Así es. Como más completo, ¿no? Al yoga al que estamos acostumbrados. Muy completo. Yo les digo que nos quedamos siempre en parvulitos, ¿no? Al principio, pensando que la yoga son las formas, las asanas. Y es el 1%, es la puntita del iceberg. Es la puntita. Claro. Doctor Arturo, pues bienvenida, Florencia. Gracias. Ahorita platicamos contigo. Doctor Arturo, nos hablaba de la carne. ¿Por qué la carne se convierte? Es muy debatible este tema en cuanto a cultura, pero ¿por qué desde su punto de vista se convierte en un alimento tóxico o ácido para la vida? Pues por las toxinas que contiene. Básicamente, si una persona toma una alimentación, digamos, responsable, pues tiene que pensar realmente qué se va a meter al cuerpo, ¿no? Y si uno piensa, bueno, ¿por qué como? Pues porque me gusta, porque tengo que llenar mi barriga, etcétera, pues no es suficiente, ¿no? Si ya le vamos pensando, mejor voy a pensar cuáles son los alimentos más efectivos para elevar mi condición de salud. Y la carne, pues definitivamente que es uno que... la única razón por la que se come carne, científicamente hablando, es por la proteína, ¿sí? Tal vez un poco de hierro y eso es todo, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos otras fuentes de proteína, ¿verdad? Nosotros podemos sustituir perfectamente la carne y el sufrimiento animal que conlleva, ¿sí? Coincido. Entonces, hay muchas razones filosóficas, médicas, químicas, biológicas, de anatomía comparada. Nuestro cuerpo anatómicamente no está diseñado como un animal de caza, no somos animales de caza. Porque si observamos la naturaleza, doctor, los animales que son carnívoros no tienen una posición vertical como nosotros, tienen una posición horizontal. Los intestinos son muchísimo más delgados y más cortos, inclusive también el tipo de químicos que se utilizan para digerir son totalmente diferentes. Sí, el ácido clorhídrico de un estómago de un animal carnívoro es 10 veces más ácido que el del ser humano. ¿Por qué? Porque el ácido clorhídrico es indispensable para la digestión de las proteínas. Entonces tienen que secretar para lo que están diseñados. Pero el ser humano cuando coma carne necesita forzar demasiado su estómago para hacer demasiado ácido clorhídrico y ahí tenemos todas las colitis, todas las gastritis, todas las úlceras, todos los cánceres de estómago. Tienen una razón lógica de ser, no aparecen por castigo del cielo. Claro. ¿No? Es consecuencia exacta, matemática de nuestros actos. Doctor Arturo, si tuviera que darnos una lista de los alimentos más tóxicos que debemos de sacar de la dieta, desde el punto de naturismo, ¿cuáles serían esos alimentos? Pues yo, mira, a todos los pacientes les doy una listita, porque siempre me preguntan eso. Antes nada más les decía lo que no deberían comer, pero me dijeron, es que eso es todo lo que yo como todos los días. Claro. Entonces tengo que hacerle la lista de lo que se sustituye. Entonces, alimentos tóxicos, pues sería la harina blanca, ¿verdad? Todos los refrescos que tienen azúcar, ¿verdad? Todos los refrescos. Sí, tienen azúcar y tienen cafeína. Todo lo que sea enlatado, todo lo que es industrializado, todas las latas, especialmente los refrescos de lata, tienen un altísimo contenido de aluminio. Cancerígeno totalmente. Más que cancerígeno, te provocan Alzheimer, ¿sí? Daña el sistema nervioso central. Totalmente, va al cerebro y lo patea. Además, estos refrescos de cola, que de verdad son deliciosos, pero son muy dañinos para la salud, tienen un pH creo que de 2.5. Es muy ácido. Es totalmente ácido para el cuerpo. Sí, entonces el azúcar refinada igualmente no la recomendamos, los quesos muy grasosos, ¿verdad? Pues recomendamos mejor requesón, queso Oaxaca, panela. Aquí la panela es riquísima en Guadalajara. Una persona puede comer frutas, ensaladas, tortillas, en lugar de azúcar refinada, como decía, miel moscabado, miel de agave, excelente, ¿verdad? Es decir, una persona no se le cierra el mundo porque se haga vegetariano, ¿sí? Puede comer todos los antojitos habidos y por haber en México, ¿verdad? Pero sencillamente sin carne. La soya, doctor Arturo, ¿cómo la ven ustedes la soya? Pues mira, la soya se tomaba por una cuestión de la proteína, ¿sí? Pero definitivamente la soya, pues como es un frijol, a veces no es de fácil digestión para muchas personas.
Yo recomendaría que la soya la tienen que preparar muy bien. Claro que es mejor la soya que se prepara desde el frijol a la soya texturizada que se compra ya precocida, ¿no? Claro. ¿Por qué? Por las sustancias químicas que le meten, simple y sencillamente. Si uno compra soya texturizada, hay que hervirla perfectamente, exprimirla muy bien varias veces quitarle para que el suelte almidón y todo eso. Y ya después guisarlo con cualquier mole, con cualquier guisado. Esa sería una opción, ¿no? Para la gente que nos escucha, les repito de nuevo los alimentos más tóxicos, entre ellos la carne de todas las variedades, o hay una que sea más tóxica. Especialmente las de cerdo. Las rojas. La de cerdo primero entre las rojas, después las rojas, vamos a decirlo así, la de res, y luego vendrían las carnes blancas, que son un poco menos tóxicas, entre comillas. Pero no dejan de ser ácidas. Tienen sus detalles. Harinas blancas, al refrescos, último sería el pescado. Productos enlatados, azúcar refinada y quesos grasosos. ¿Cuáles serían los sustitutos inmediatos? Por ejemplo, si la gente baja su dieta de carne en su alimentación, ¿cuál sería el sustituto proteico inmediato para no destabilizar la alimentación? Bueno, como yo te decía, al inicio es huevo. Tienen que comer huevo, leche y queso. ¿Sí? Así no tienen ningún problema con la deficiencia de proteína de origen animal. ¿Sí? Mientras aprenden a comer vegetarianamente, vamos a decirlo así. ¿Qué sería eso? La opción es sumar una leguminosa con un cereal. Una leguminosa y oleaginosa. Y un cereal, por ejemplo, avena, trigo o maíz. Y tengo la proteína. Y así, te voy a decir un detalle, que muchos médicos ni siquiera lo saben. ¿Verdad? Nada más dicen, come carne porque si no se va a enfermar. No es cierto, no es por ahí, es la proteína. Y la proteína no es solo la proteína, es el aminoácido. ¿Sí? Entonces son 8 aminoácidos esenciales que si no se consumen, viene el deterioro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la proteína te genera los anticuerpos, es la estructura básica del organismo, te genera hormonas, te genera enzimas, todos esos son cuerpos proteicos. ¿Y qué sucede con el complejo B, doctor Arturo? Ajá, bueno, el complejo B no hay ningún problema más que uno, el de la vitamina B12, ¿sí? Que no es muy accesible en alimentos vegetarianos. ¿Puede mencionar alguno que tenga o que sea fuente importante de complejo B? Ajá, levadura de cerveza, alga espirulina, ¿sí? Cereales integrales y si una persona se hace estrictamente vegetariana como un vegano, pues sí necesitaría tomar algunos complementos, ¿verdad? O vigilar o detectar dónde está la vitamina B12, si se encuentra en el alga espirulina, pues adelante, tiene que tomarse su alga. ¿La chía se convierte también en un alimento importante en complejo B? Yo no lo recomendaría tanto como... La chía es más bien por los aceites omegas, ¿verdad? Más que por el complejo. Más que nada, en aceites omegas que son excelentes para el corazón, el cerebro, la circulación. Está la linaza, el alga espirulina y la chía. Son los 3 super alimentos. De hecho, el alga espirulina, si no me equivoco, es utilizada por astronautas en el espacio. O sea, lo llevan encapsulado en potencia para poderse alimentar. Y es mexicana 100%. Los libros de Bernardino Sahagún decían, y las indígenas se acercaban al lago y agarraban lodito y lo mezclaban con la masa del maíz y hacían sus tortillas. Verdes. De alga espirulina. ¿Sí? Y no era el lodito, pues era el alga espirulina. Estaban complementando excelentemente esa combinación. Claro. Si la gente tuviera que, como en receta, conocer la proteína completa si no la tomo de la carne, me gustaría poner como un ejemplo. Ajá. Y me llega, si tengo que juntar una oleaginosa con leguminosa, ¿podría ser a lo mejor el frijol con el grano de elote? Así es. ¿O el arroz con el frijol? Arroz con frijol o arroz con lenteja. Con lenteja. Sí. O maíz con frijoles, que es lo que todo el pueblo mexicano consume. Ok. Moros con cristianos, ¿verdad? Así es. Regresamos con alimentos saludables, ya hablamos de lo tóxico y estaría padre que regresaremos con algo de alimentación. Ahora sí, ¿qué tipos de alimentos debemos integrar en la dieta, doctor? Ok. Vale, regresamos, estamos en vivo a través de Tu Vida en Balance y regresamos con más después del corte. 5:49 de la tarde y regresamos en vivo a tu programa Tu Vida en Balance. Seguimos con nuestros expertos en alimentación, meditación y yoga y tenemos una sorpresa, señora, que me está escuchando para que se quede porque hay una conferencia gratuita. Después de que regresemos con el doc le vamos a platicar un poquito de qué se trata y la vamos a invitar ahorita a las 7 de la noche. Tienen tiempo para poner su guapetón, así que lo acudan a verlos. Doctor, ya hablamos de los alimentos que son más dañinos para el organismo. ¿Cuáles sí serían los alimentos más saludables que se deben de consumir todos los días? Ajá.
Siempre unas 2 porciones de fruta, siempre. Mínimo 2. Sí, 2 porciones, que sería, una porción sería más o menos una media taza de alguna fruta, mínimo, ¿sí? El aceite de olivo es el mejor desacidificante de la sangre. Como, ¿sí? como un jaboncito para el torrente sanguíneo. Así es, ese te balancea y te alcaliniza la sangre. Una cucharada. Una cucharadita perfecta, todos los días. ¿En ayunas? En cualquier momento, no importa. ¿verdad? ¿No hay una contraindicación para alguien con colesterol o sobrepeso? No, al contrario, le ayuda. Grasa buena saca la grasa mala. Okay. Nada más que sea prensado en frío y crudo. Doc, las porciones de fruta, antes de que ustedes llegaran al segundo bloque, yo le comentaba a la gente en cuanto a trofología, que todos estamos acostumbrados a terminar de comer y llevarnos la fruta, y sabemos que fermenta, o sea, genera una fermentación peligrosa para el proceso digestivo. ¿La recomienda antes o después de la comida la fruta? Siempre vamos del alimento más digestivo y más crudo al principio, y al final lo más pesado. Lo más pesado. Entonces, primero ensaladas y luego la sopa y luego ya los guisados. Pero luego el postre, luego la gente dice, comí plátano y me hizo mal. No, usted le hizo mal al plátano. No el plátano, usted. Porque fue después de toda la comida, se comió un platanito y le echa la culpa. Otros hábitos que debemos incorporar, Doc. Mira, si todos los días tomáramos un vaso de agua en ayunas, estaría excelente. Tibiecito con limón, Doc. Sí, ahora está muy de moda eso en redes sociales, nos recomiendan. Quieren poner limón, pero un vasito de agua, así de simple, para no complicar la vida, sería excelente. Hacer unos 15 minutos de ejercicio, sin subirse a aparatos, ni nada, abran la ventana, ponen un tapetito y se pueden hacer estiramientos, un poco de calistenia, gimnasia. Si aprenden yoga, excelente, ¿sí? Por en la tarde sería de muy buena práctica para la salud meditar. La gente no medita, no está consigo misma nunca. Hay que estar un ratito en silencio, ¿verdad? Para encontrarse a sí mismos. Esa es una técnica maravillosa. Tendrían mucha sanidad de tipo psicológico y emocional, su energía aumentaría muchísimo y les serviría mucho. Entonces nosotros tenemos vamos a decir el programa, ¿no? Alimentación vegetariana, ejercicios, sí, y meditación. Con eso nosotros tenemos un estado de salud perfecto, ¿verdad? Podríamos evitar muchísimo. Una de las enfermedades más graves, se mueren 5 de cada 10 que son enfermedades cardíacas. ¿Por qué? Por la grasa saturada de origen animal que tapa las arterias y que aumenta el colesterol. Esa es toda la razón. ¿Cómo vamos a bajar el colesterol? Tomando más frutas y verduras. Es decir, es la fibra la que hace que el colesterol y las grasas saturadas se puedan eliminar. Porque a veces en los congresos médicos detectan problemas muy graves, pero a veces no dan bases prácticas para prevenir, por ejemplo, el cáncer. ¿Qué ofrecen? Por ejemplo, el Papa Nicolau. Pero el Papa Nicolau no es preventivo. Es un diagnóstico precoz para ver si ya te cayó. Pero ¿verdad? ni siquiera preventivo. No tiene nada de preventivo. Preventivo sería no comer jamón ni salchicha. Así, para ser muy concreto. ¿Por qué, Doc? ¿Por qué los embutidos se convierten en alimentos tóxicos? ¿Por los nitratos, benzoatos de potasio y sodio? Por los nitritos y los nitratos. Por eso el nombre lo dice, nitratos con ellos. ¿Nitrates? Oiga, Doc, pero ¿qué es un nitrato para que la gente que nos escucha sepa qué se está llevando? El nitrato es lo que le ponen a esas sustancias cadavéricas, ¿verdad? Le ponen colorantes, le ponen saborizantes, le ponen mucha sal y le ponen nitratos y nitritos, porque de otra manera se descompone a las 4 horas, ¿sí? Entonces tienen que meterle conservadores muy potentes como nitritos y nitratos para que se mantengan, ¿sí? ¿Por qué es tan barata la salchicha? ¿Sí? Porque es todo el desperdicio de todos los huesos, carnes, pellejos, amígdalas de todos los animales muertos, habidos y por haber. Así de simple. Además el nitrito es cancerígeno. Digo, la salchicha debe tenerlo en cantidades pequeñas, pero son productos que... 100%. Cáncer de estómago. Sí, principalmente. Pueden ser factores, si agregamos el estrés, el tabaco, adicciones y todavía una alimentación con sodios conservadores y la cantidad también de estabilizadores que usan. No, si vieras, o sea, la cantidad de químicos que nos metemos. En Estados Unidos se hizo un cálculo y una persona promedio consume 1,5 kilos de aditivos químicos cada año. Cada año.
Imagínate, o sea, y eso es cancerígeno. Platicábamos la otra vez con una investigadora de la UNAM y decía, es que es el comercio, simple y sencillamente. ¿Por qué le vas a meter tú a un chocolate color atardecer azulado? ¿Para qué? Nada más para venderle al comerciante. Y es importante señalar eso, a la industria alimenticia no creo que le preocupe mucho nuestra salud, creo que les preocupa colocar, desplazar y vender un producto en masa. Ajá. Y creo que muy poca gente, si es que no lo está, no conozco una empresa transnacional que esté comprometida con la salud de los seres humanos. Ahora la empresa de cola maneja stevia, o sea, es como muy astuta la mercadotecnia para desplazarnos productos. No tarda en sacar un refresco de cola con vitaminas, ¿no? Sí. Pero definitivamente a mayor educación de la población va a ser más exigente en lo que le ofrecen para su consumo. Claro, les comparto llamadas de la gente que nos escucha. Sergio Victoria nos comparte que la cebolla partida con rábanos, jugo de limón y miel se convierte en un antigripal, doctor, ¿verdad? Excelente, sí. Ayuda a sacar las flemas. Blanca nos comparte que los errores en la alimentación es justo la mezcla de proteína, fruta y otras cosas. Y también nos dice que todo esto lo hacen en clínicas. O sea que es muy común que en clínicas de servicio público general no tengan ese conocimiento trofológico para alimentar a los pacientes. Pati Cermeño, le gustaría saber dónde puedo aprender a cocinar comida naturista y vegetariana. Está muy al pendiente, Pati, y te daremos información próximamente. Asunción López, ¿para qué sirve la sábila y cómo se toma, Doc? ¿Alguna receta en poquito tiempo de sábila? Pues un pedacito de cristal de sábila que la licúen con un piloncillo, ¿verdad? Y jugo de naranja, excelente para eliminar toxinas del intestino. ¿Y cuáles serían los beneficios próximos? ¿Eliminación de toxinas? Sí, y la sábila es la cortisona de las plantas medicinales, es inflamatoria 100%. Además le siguen encontrando propiedades cada vez más, encuentran más propiedades en la sábila. Florencia, platícanos, porque nos queda poquito tiempo, de tu conferencia, la conferencia que van a dar a las 7 de la noche hoy. Fíjate, tenemos una conferencia abierta para todos, justo vamos a hablar de toda esta parte de la naturopatía, especialmente de una cosa que se llama medicina necuoda, ¿no? Que es encontrar la salud a partir de los 72 nombres de Dios. Es una terapia bien bonita. Yo creo que, Arturo, tú eres el que bien sabes cómo funciona esta parte. Sí, se fundamenta en escoger una oración específica que se escoge matemáticamente de acuerdo a la fecha de nacimiento de cada paciente, y entonces tienes cuál es el nombre de Dios que te corresponde genéticamente. Qué increíble. Uno se conecta a una hora específica con una oración en latín sacada de la Biblia. Y bueno, pues este es un conocimiento antiquísimo que ahora se está dando a la luz para ayuda de la humanidad. A la gente la tienen gratuita a las 7 de la noche. Sí. En Lázaro Cárdenas, esquina con Relámpago. La conferencia se llama Curación a través de la oración con los 72 nombres de Dios, que tiene que ver algo con Cábala, a las 7 de la noche. Paseo de la Arboleda. ¿Tienen algún, el domicilio exacto de la conferencia? Paseo de la Arboleda 960. Esquina con Relámpago, 1 cuadra antes de Lázaro Cárdenas. Al lado de un restaurante muy famoso, medio francés. Así es. Al ladito, señora Lances, y a las 7 de la noche, teléfonos donde la gente los pueda contactar. 3122-3178, 3122-3178, estamos para servirles. ¿Tienen alguna página de internet donde los podamos encontrar? Sí, se llama Crea Hoy. En el Facebook tenemos Crea Hoy y es www.creahoy.com. Les agradezco mucho, doctor y Florencia, que hayan venido a visitarnos y a compartirnos esta experiencia en conocimiento de naturismo. Y vaya, de oración, de conferencia, de yoga, de meditación, y esperamos que regresen pronto. Así será. Muy amable por tu espacio. Les agradezco. Es muy poquito, parece que son 5 minutos al aire, ¿verdad? Es muy poquito. Pero acá los esperamos. Ok, a las 7 de la noche, Lázaro Cárdenas, esquina con Relámpago, una conferencia totalmente gratuita. Yo soy Alejandro Sánchez, les agradezco mucho su compañía y nos vemos hasta el día lunes. Muchísimas gracias y seguimos con más a través de Tu Vida en Balance.